4. Hay una tremenda diferencia. Déjeme explicarme. En el Salmo 27:3, David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces David habla de algo que se está viendo. Y en la mañana mencionaba Lalo, si pensamos la batalla de Israel con los filisteos, de pronto David se enfrenta al gigante, pero lo ve. Y aunque es un hombre de 3 metros, aunque es un hombre de experiencia en la batalla, aunque viene bien equipado, David lo compara con Dios y David puede decir: no va a temer mi corazón. ¿Por qué? Porque aunque esté grande para mí, para Dios esto es pequeño. Entonces, cuando los problemas nosotros los vemos, en cierta manera hay una confianza porque nosotros sabemos que Dios puede hacer un milagro. Bien. El problema es cuando la situación no la vemos. Ahí es donde se complican las cosas. Y esto es lo que dice David en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David está hablando de algo que no ve. No es un gigante, no son los ejércitos, está hablando de algo que no se ve. Entonces déjeme explicarme. Cuando David habla de sombra de muerte, esto significa a las circunstancias adversas que influyen en el pensamiento de las personas. Ese es el valle de sombra. ¿Qué es el valle de sombra? Cuando la circunstancia es adversa y influyen en el pensamiento de las personas. Entonces, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas no andan bien, automáticamente los pensamientos comienzan a moverse de acuerdo a la circunstancia y llegamos a la conclusión de que posiblemente nos va a ir peor por todo lo que está pasando. Eso es lo que se refiere el valle de sombra. Entonces déjeme decirle, nosotros estamos viviendo unos tiempos de valle de sombra. El valle de sombra puede ser cuando la persona se siente sola, cuando la persona se siente decepcionada, cuando la gente se siente deprimida. Esos son diferentes valles de sombra que la gente padece. Entonces, cuando una persona padece soledad, por lo regular el pensamiento le llega a tomar la decisión de que se quite la vida. ¿Por qué? Porque esa atmósfera que se genera es contraria, de tal manera que la gente piensa cosas negativas. Entonces David se enfrenta en una situación de sombra, en un valle de sombra y de muerte. ¿Qué significa? Que todas las cosas de pronto se voltean para David. De tal manera que la Escritura dice que no solamente el rey anda detrás de él, la Biblia dice que también el ejército anda detrás de él, y cuando se quiere esconder en su casa, su propia esposa le da la espalda, porque la esposa era la hija del rey Saúl, de tal manera que donde quiera que él se encuentra tiene un problema que lo quiere matar. La Escritura dice que huyendo del rey Baal se mete al templo con los sacerdotes, y la Biblia dice que despide una arma porque él sale de carrera, porque lo quieren matar. Y la Biblia dice que el sacerdote le dice: solamente tengo, esta es una buena señal, solamente tengo el arma con la que tú mataste al gigante. Y David dice que agarra el arma y se va. Pero la Escritura dice que cuando él se va, llegan de parte del rey y le dicen: los sacerdotes están protegiendo a tu enemigo. Y la Biblia dice que Saúl llega y mató a todos los sacerdotes que habían ayudado a David, de tal manera que David sabe que de un momento a otro David puede perder la vida. Entonces, cuando las cosas se vuelven negativas, hermano, automáticamente comenzamos a darle libertad a los pensamientos negativos y llegamos a conclusiones a veces muy exageradas. Entonces David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré. Porque el temor en valle de sombra nos hace ver cosas que no existen, hermano. Nos hace pensar en cosas que no existen, porque así trabaja el temor. La Biblia dice que de pronto los discípulos están en el mar, se viene una tremenda tempestad y viene el temor a la vida de los discípulos, de tal manera que están pensando que ya no van a llegar a la orilla, se van a morir.
Y la Biblia dice que Jesús comenzó a andar sobre las aguas para llegar con los discípulos. Y la Biblia dice que cuando los discípulos en el temor, en el valle de sombra, de temor, de inseguridad, ven al Señor, ellos dijeron que era un fantasma. ¿Por qué dijeron que era un fantasma? Porque era lo que su imaginación les estaba haciendo pensar. Entonces déjame decirte algo, estamos viviendo en un valle tremendamente de sombra y de muerte. Entonces David dice, cuando me encuentro en un valle así, yo no puedo temer. Escúcheme lo que le voy a decir. El temor te hace imaginar, esto es para que pienses esto. Número uno, que este virus, aunque estés en tu casa, te puede dar. No sabemos nada del virus, solamente sabemos puras noticias, puras noticias, puras noticias. Entonces toda la gente está dentro de su casa y aunque vive dentro de su casa, la gente tiene el temor de que ese virus le puede dar. ¿Por qué? Porque está trabajando ese espíritu en su mente y los hace pensar cosas que no deben de ser. Número dos, el temor te hace pensar que el día de mañana no va a haber alimento para ti. Por eso la gente está haciendo compras de pánico. ¿Por qué? Porque la gente ya está pintando un cuadro tan crítico, de tal manera que está pensando que el día de mañana ya no va a haber alimento. Número 3, no me va a alcanzar el dinero. Dios bendiga a los ricos. Dios los bendiga a los ricos que tienen hinchada la bolsa, pero el corazón lleno de temor. Entonces los ricos no se preocupan ahorita, ¿por qué? Porque tienen dinero para comprar. Pero yo quiero hablar al que no tiene dinero. Déjame decirte una cosa. El que sustenta nuestra vida se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces tú no puedes permitir que tu temor por todo lo que escuchas te haga pensar que el dinero no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en la mano de Dios, no está en la circunstancia. Pero las personas por temor están pensando que el día de mañana el dinero no va a alcanzar. Número 4, ya voy a perder mi trabajo por todo lo que está pasando. Entonces son pensamientos negativos y la gente dice, después de esto ya no voy a salir. Ahora le voy a decir algo. Hablaba en esta semana, la semana pasada hablaba con un hombre, un hermano. Estaba platicando con él y él me dio una ilustración. Estábamos hablando acerca del temor y él fue el que me dijo, no sé si se sabe esa historia, y me llamó la atención de quién venía el comentario, y yo, ¿cuál historia? Y entonces el hermano dice, es que de pronto se encontró la muerte con una persona, y la muerte iba hacia el pueblo de la persona donde él vivía. Y dice que el hombre, nada más hace una ilustración, el hombre le dice a la muerte, ¿a dónde vas? Y dice que la muerte le dijo, voy a ese pueblito, porque voy a matar a algunas personas de ahí. Entonces dice, cuando el hombre escucha la cantidad de personas que va a matar la muerte, le dice, ¿y cómo las vas a matar? Y entonces dice, a través de una epidemia, las voy a matar. ¿Y cuántas vas a matar? Y la muerte le dice, esta cantidad es la que voy a matar. Y el hombre le dice, pero es seguro que nada más es eso, no vas a matar a todo el pueblo, no, nada más esta cantidad voy a matar por una epidemia. Y dice que la muerte se va, eso me decía el hermano, la muerte se va, el hombre sigue su camino. Y más adelante, él escucha noticias de que llegó una epidemia a ese pueblo y mucha gente se murió. Y el hombre dice, eso fue lo que me había dicho la muerte. Pero dice que cuando empiezan a hacer el recuento de las personas que se habían muerto, la cantidad había rebasado tremendamente a la cifra que dio la muerte. Entonces el hombre está muy enfurecido porque la muerte no cumplió su palabra y dice que la anda buscando hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, lo primero que le reclama es que tú me dijiste que esta cantidad ibas a matar a través de esa epidemia y la verdad fuiste más allá, tú no cumpliste. Y dice que la muerte le dijo, no, yo te dije que iba a matar a tantos y fue los que yo maté. Y el hombre le dijo, pero hubo más muertos. Y dice que la muerte le dijo, pero esos se murieron de miedo. ¿Por qué la gente se está muriendo? Se está muriendo porque tiene miedo. Porque han permitido que el diablo alimente sus pensamientos y están viviendo en un valle de sombra y de muerte. Y lo que están viendo son cosas
negativas. Ahora déjeme decirle, ¿qué es lo que alimenta el temor? Número uno, que Dios no está de tu lado. Perdóname, me puedes decir lo que quieras. Pastor, el virus es una realidad. Dios también es una realidad. Alabado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos a Dios de nuestro lado. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de lo que dice la Biblia, pero personalmente nosotros no tenemos relación con Dios. ¿Por qué nuestra vida está temblando? Porque no tenemos a Dios de nuestro lado. Número uno, el Dios de la Biblia es uno y el Dios personal es otro. Esto te lleva a conocer al Dios personal, pero hay personas que solamente viven en esto. Entonces, sí, pastor, la Biblia dice que habita el abrigo. ¿Y qué? La gente vive en un temor porque solamente repite una palabra muerta. Solamente repiten lo que dice la Biblia, pero no tienen relación con el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué alimenta el temor? No tenemos a Dios de nuestro lado porque no tenemos relación con Él. Número dos, ¿qué alimenta esto? El silencio de la religión. ¿Qué religión poderosa de las que hay sobre todo el mundo se han levantado para decir que su Dios tiene poder? No hay ninguna religión, todos se han quedado callados. ¿Qué alimenta el temor? Número tres, la incapacidad de la religión. No hay ninguna religión sobre la tierra que pueda quitar el temor en la vida de la persona, solamente Jesucristo de Nazaret. Entonces hay una incapacidad y hay un silencio de parte de la religión, y todas las personas en este momento están metidas en sus casas porque su religión no funciona para nada, ya los dejó solos. ¿Qué es lo que alimenta el temor? Escúcheme bien, el estar mirando y escuchando tantas noticias. Pastores, ¿qué es importante? No, no es importante. Importante es que sepas dónde tú estás parado. ¿Qué ganamos con escuchar noticias? ¿Sabe qué? Dijeron el lunes, ya van 8 personas muertas. Oh, yo puedo hacer el 9. Ten cuidado porque tú vas a hacer el 9. Tu temor va a ser que tú te mueras, y no de eso, sino de tantas cosas que estás pensando. Entonces, ¿qué es lo que alimenta el temor? Estas cosas. Entonces David es un hombre que todo el tiempo estuvo viviendo en valle de sombra y de muerte. Todo el tiempo. Y entonces David llega a decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿sabe qué dijo? No temeré mal. El temor no se quita porque estés cambiando tus pensamientos y tú digas, no me va a dar. El temor no se quita porque tú dices, yo pienso que soy poderoso. No, el temor no se quita con eso. El temor es un espíritu. Y ¿saben la cosa? Hay personas que en este momento están guardando lo que el gobierno ordenó. Hay muchas personas que no salen para nada de su casa. ¿Cuál es el problema? Que el temor no necesita que se le abra la puerta. El temor está en el corazón de la misma persona, aunque esté asegurada. La persona puede tener mucho alimento para muchos años. ¿Y eso qué? El alimento no le da la seguridad a la persona de que el temor no esté trabajando. La persona puede tener todos los servicios médicos, pero eso no le garantiza a la persona que pueda vivir en tranquilidad, porque el temor ataca en la mente de la persona y le hace pensar cosas que no existen. Entonces David llegó a decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Diga por favor, no temeré. Dígalo fuerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. O sea, ¿qué es lo que nos quita el temor? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que me da la seguridad? La presencia del Todopoderoso. No que no sintamos temor, es normal que podamos sentir temor. Pero cuando viene el temor, debemos de buscar a aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la presencia de Dios lo que nos da la seguridad de que no vamos a terminar con esto. Quiero que sepan, David estaba seguro que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque David no leía la Biblia, él practicaba lo que dice la Biblia. ¿Estás pensando que porque repites textos el temor se va? Esa es mentira. Es más, el diablo te hace que te acuerdes de más versículos.
Porque lo único que tú tienes es una información, pero tú no tienes revelación de lo que es el Señor realmente. Entonces la revelación no ayuda para nada, escúchame bien. Pastores, que dice la Biblia que nada, ninguna plaga tocará a mi mano. Esa es información. Solamente estás repitiendo algo que dice la Biblia, pero en la realidad, en tu corazón tú no tienes fe de que Dios pueda hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque no tienes la revelación de Dios en tu corazón. Esto es lo que dice. Mira el Salmo 27, esto lo escribe David, verso 5, escucha lo que dice. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién es el único que nos puede proteger en el día del mal? ¿Quién es? Dios. Así es, aleluya. ¿Alguna religión? No puede. No. Porque David tenía la seguridad de que anduviera en valle de sombra, aunque los eventos tremendos en su vida iban de mal en peor, él no iba a permitir que el temor dominara sus pensamientos, porque Dios, ¿cuál Dios? Es este Dios que promete protegernos en el día del mal. ¿Cuántos saben que estamos en el día del mal? Levanta la mano y dígame. ¿En el día? ¿En la semana? ¿En la cuarentena? No importa cuántos días, escúcheme bien, Dios te va a proteger. Esto es lo que dice David. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Sabe cuándo le va a pegar a usted el virus? Diga por favor, nunca. Nunca. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Así de simple. ¿Qué es más efectivo, una vacuna o Dios? Dios. Me tengo que poner el cubrebocas porque así lo pide el gobierno. Pero ¿de qué me ayuda el cubrebocas? ¿Quién es más poderoso, el cubrebocas o Dios? Dios. ¿Quién es más poderoso, el gel o la sangre de Cristo? Entonces, ¿dónde debo yo estar? Confiando en el Señor. Hermano, sabe que cúbrase la boca, pero no espere que eso le libre. El que lo libre es el Dios que camina con usted. Si sale a la calle, use gel, sí, use gel. Pero deben de entender que antes del gel, la sangre preciosa de Jesús está cubriendo todo su ser de tal manera que nada le puede hacer daño. Entonces, ¿qué va a pasar si salgo a la calle y se me olvida el cubrebocas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si no hay gel? Pero está Dios. Pero está Dios. Y cuando nosotros tenemos relación con Dios, no podemos permitir que ningún temor llene nuestra mente, porque el Señor es más poderoso que todo lo que el diablo quiera poner en nuestro corazón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios estará conmigo. Ahora le voy a dar una clave. Luego David dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Déjeme decirle, el pastor cuando salía al desierto para llevar las ovejas, forzosamente tenía que llevar una vara. Y agárrame tu nena, por favor. Y el callado. Forzosamente, a fuerzas. Y sabe una cosa, a veces la gente dice que la vara era para darle a la oveja. No, la vara no era para darle a la oveja. La vara lo ocupaba para darle a aquel que quería lastimar la oveja. Entonces, cuando la oveja veía la vara, estaba contenta, porque sabía que no había nada que se le pudiera acercar y atentar contra la oveja, porque Dios llevaba la vara. Cuando tú volteas a ver una vara en forma de cruz, quiero que te des cuenta que en esa cruz el Señor derrotó al diablo y todos los demonios. De tal manera que cuando nosotros estamos amparados en la cruz de Cristo, el diablo no puede hacer nada para podernos tocar, porque antes es el Señor con nosotros. Entonces, todo lo que pueda venir, escúchenme bien lo que voy a decir, todo lo que pueda venir, todo lo que se pueda soltar para aquellos que
conocen al Señor, el Señor se va a encargar de que nada se acerque a Él, se acerque a su familia, se acerque a su casa, porque la sangre de Cristo es más poderosa que todo lo que el diablo quiere hacer. Aleluya. Amén. Usted tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. O sea, si sale porque tiene que salir, cúbrase con la sangre del Cordero. Y sabe una cosa, cuando usted se cubre con la sangre del Cordero, no hay ningún virus que se le pueda acercar, porque primero está la sangre de Cristo y la sangre no permite que nada nos pueda tocar. ¿Amén o no amén? Yo le digo en el nombre de Jesús, vamos a salir de esta. Yo le digo en el nombre de Jesús, ninguno de los hermanos de Maranata va a padecer ningún virus, porque están cubiertos con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Ahora miren lo que dice: tu vara y tu callado. ¿Qué era el callado? El callado era una especie de bastón, que en la parte de adelante hacía una curvita así. ¿Para qué era eso? Para que cuando la oveja se fuera por otro lado, entonces el pastor agarraba el callado y le agarraba la curvita por el cuello, de tal manera que sin lastimar volviera a poner a la oveja cerca del pastor. Te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes relación con Dios, nada de lo que tú hagas te va a poner en peligro. Escúchame. Cuando tú tienes relación con Dios, cuando estás confiando en Dios, nada de lo que tú hagas te puede poner en peligro. O sea, el gobierno dice quédense en casa, pero si tiene que salir, salga. Así que de tal manera que cuando tengas que salir, déjame decirte, tú vas a regresar con bien. ¿Por qué? Porque el callado del pastor te lleva por lugar seguro y te vuelve a regresar con bien hasta tu casa. ¿Por qué David estaba confiado? Porque él sabía: cuando yo camino cerca del pastor, su vara aleja todo aquello que me pueda tocar, y el callado me permite estar en el camino correcto. Le voy a dar un consejo: lea la Biblia. Diga por favor, debo de leer la Biblia. Debo de leer la Biblia. Lea más Biblia que estar escuchando noticias. Se lo digo en el nombre del Señor. Si usted sigue escuchando noticias, usted va a alimentar su temor, y el día de mañana todo lo que piense va a ser que a usted le va a dar y a los suyos. Escúcheme bien. Mejor lea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí están promesas de protección para cada uno de nosotros. Número 2, ore. Es tiempo de que usted cambie su costumbrita de orar por costumbre. Es tiempo de que busquemos al Señor con todo el corazón, porque si Dios no quita esto, nadie lo va a poder quitar. Dios habló a través del profeta y dijo: me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo vamos a encontrar al Señor? Cuando comencemos a orar con todo nuestro corazón. Cuando nosotros lo hagamos de esa manera, las cosas van a tener que moverse, porque estamos creyendo que Dios tiene misericordia de nosotros. Póngase en pie. Abra su Biblia, por favor. Salmo 23. Esto no es para que lo memorices. Si Dios no es tu pastor, tú tienes un problema con ese virus. Así es. Si esto no te hace meterte en la voluntad de Dios, nada te hace meterte. Si esto que está pasando a nivel mundial no te mueve para que tú cambies tu manera de orar y buscar al Señor, nada te va a mover. Mire lo que dice. Lea conmigo, por favor. Jehová es mi pastor. Nada, diga, nada
Pastor, pero están cerrando los negocios. Nada. ¿Qué dice? Nada. ¿Por qué? Porque Jehová es tu pastor. Eso significa que tú eres su oveja. Amén. Estábamos platicando con la hermana Marta. La hermana Martita tiene un negocio de desayunos afuera del metro. Es increíble. Esa mujer depende de la venta. Porque aparte de tener hijos en las escuelas, aparte de que es mamá soltera, aparte de que mantiene a sus 2 hijos, paga su renta, tiene a una comadre también ahí, hasta la comadre la mantiene. Y ahorita que platico, hermana, ¿cómo va? La hermana sonrisas, Nunca he visto una hermana que dependa tanto de Dios y nunca le he visto a la hermana preocupada, siempre está viendo esa mujer. Y le digo, hermana, confía en Dios, Dios hace maravillas. Y me dijo, pastor, las está haciendo. ¿Qué significa que la hermana está vendiendo? ¿Por qué? Porque Dios es su pastor. Y si es su pastor, nada nos va a faltar. Aleluya. Levante la mano y diga, nada me va a faltar. Nada. Porque Dios es mi pastor. Amén. Mire lo que dice. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Léalo conmigo, verso 4. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, dígalo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Diga por favor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Levante la mano y dígalo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cierra sus ojos. Padre, tú eres nuestro buen pastor. ¿Qué sabemos de virus, Señor? ¿Qué sabemos, Señor, de medicamento? Solamente sabemos de una cruz poderosa, Señor. Solamente conocemos un sacrificio, y fue un sacrificio único y poderoso. Solamente conocemos al pastor, solamente, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tu mano. Y porque en esta crisis, Dios, en este valle de sombra y de muerte, Señor, y de muerte, porque muchas personas están muriendo a causa del temor. Porque muchas personas están muriendo a causa de la incertidumbre. Porque muchas personas están muriendo a causa de la falta de trabajo, de dinero. Pero en medio de este valle de sombra y de muerte, nosotros podemos decir, no vamos a temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Levante su mano, por favor, déjeme orar por usted. Padre, yo te pido en esta hora por la iglesia que tú hagas milagros, Padre, que tú hagas milagros en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro buen pastor y contigo nada, Señor, nada nos puede faltar. Suple en el nombre de Jesús maravillosamente, Señor. Suple maravillosamente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos complicados. Suple maravillosamente de tal manera que lo necesario nunca falte, Señor, en el nombre de Jesús. De tal manera, Señor, que aquella fuente de trabajo permanezca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De tal manera, Señor, que la esperanza de que esto va a cambiar y va a cambiar pronto, Señor, sigue estando en nuestra vida, porque tenemos un Dios que todo lo puede, Dios.
Yo quiero poner en esta tarde la vida, Señor. La vida de cada hermano, la vida de cada hermana, de cada familia, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Lo pongo en tus manos, Señor, y yo estoy declarando que en el nombre de Jesús nada nos va a pasar. Estoy declarando que en el nombre de Jesús es tu sangre preciosa la que nos cubre, es tu sangre preciosa la que nos libra, y no puede permitir que ningún virus ni la consecuencia de algún temor nos afecte, porque más grande que el temor es la confianza de un Dios que es confiable, Dios, en el nombre de Jesús. Yo pongo en tus manos, Señor, yo pongo en tus manos a Maranata, Señor, y quiero darte gracias, Dios, porque esta limitación que tenemos inclusive para celebrar un servicio, el día de mañana, Señor, va a ser una tremenda fiesta, Señor, cuando podamos adorarte con libertad por las cosas que tú vas a hacer, no solamente en México, Señor, sino a nivel mundial. Bendice el corazón de cada uno, llénalo de paz, llénalo de tranquilidad en medio de la adversidad, y que pueda decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nuestra vida está en tus manos, Señor, y en ti estamos seguros, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano.